durante su ministerio hubo un debate constante acerca de quién era él. ¿De quién era él? Algunos se preguntaban si Jesús era un maestro, otros decían que era un rabino, otros decían que no era ni maestro ni rabino, sino que era un profeta. Y otros también decían, bueno, ¿acaso este será un ser divino que vino a la tierra o ni siquiera es divino y simplemente está aquí y se le ha otorgado poder? Pero ¿quién le ha conferido esta autoridad? Había mucha polémica. Por un lado estaban los rabinos, los judíos, por otro lado también estaban los sacerdotes de las sinagogas, también estaba el imperio romano, también estaban las multitudes, aquellos judíos, aquellos israelitas que se congregaban en las sinagogas, pero que escucharon a Juan el Bautista y después conocieron a Jesús y que constantemente se hacían estas preguntas. Y yo hoy en esta tarde quiero hacerte esta pregunta. Si Jesús estuviera aquí y te preguntara, ¿quién dices tú que yo soy? ¿Quién dices tú que yo soy? Es una pregunta que deberíamos de formularnos. Esta serie se llama Él es, y yo estoy segura que cada uno de nosotros conocemos a Jesús de la manera en la que Él se ha revelado a nosotros, y se ha revelado a nosotros para suplir una necesidad. ¿Cómo así esto que yo estoy diciendo? Sí, ciertamente si Él a tu vida se ha revelado, por ejemplo, supliéndote a ti un milagro de sanidad física, pues para ti Jesús es un sanador. Pero si Él a ti te ha tomado del pecado, de aquel camino que estabas perdido, que estabas extraviado, y te dio una gracia abundante, para ti Jesús será tu Salvador. Si Jesús se presentó contigo dándote un milagro financiero, entonces para ti Él es tu proveedor. Ciertamente cada uno de nosotros hemos conocido a Jesús en una de sus virtudes, porque Él se ha revelado a nosotros supliendo una de nuestras necesidades. Y si tú y yo hoy nos hacemos esta pregunta, o Jesús nos hiciera más bien esta pregunta: ¿quién dices tú que yo soy para ti? Yo sé que a veces las pausas incomodan, pero yo quiero hacer algunas pausas durante esta enseñanza para darte oportunidad de pensar, de reflexionar, de cuestionarte y de darte a ti mismo ciertas respuestas acerca de quién es Él para tu vida. Algo quiero abordar antes de entrar al asunto medular de esta enseñanza, y eso es hablar acerca del Dios en el que tú y yo creemos, por el cual nos congregamos cada domingo. Algo tenemos que saber: que Dios es un Dios trino. Dios es un Dios trino. Eso quiere decir que tiene tres identidades. Suena loco, pero es cierto. Tres identidades. Eso quiere decir que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La mejor manera que yo tengo para poder ilustrar esto es con un triángulo donde cada una de sus vértices es un triángulo equilátero. Eso quiere decir que cada una de sus tres partes son iguales, ¿cierto? Cada uno de ellos tienen méritos, y estamos muy emojis en esta serie. Entonces, la manera en la que representamos a Dios es con un corazón, porque Dios es amor. Y representamos a Jesús con una cruz, porque Él hizo un sacrificio por nosotros al venir a esta tierra, dejar su deidad, venir hacia acá a la tierra y morir en una cruz por nosotros y pagar el precio que tú y yo deberíamos de haber pagado. Y después en la otra vértice nos encontramos a unas manitas así como de oración, como de súplica, ¿no? Y cuando tratábamos de ilustrar esto, algunos chicos decían, bueno, pues vamos a poner al Espíritu Santo con una paloma, representado con una paloma. Y yo les decía, es que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma cuando bautizó a Jesús en las aguas, pero no es una paloma. El Espíritu Santo es una persona. Cada una de esas tres identidades es una persona de la Trinidad. Y algo tenemos que saber: que cada vez que nos acercamos a cada una de estas identidades de Dios, nosotros podemos tener comunión con cada uno de ellos. En muchas ocasiones solamente tenemos conocimiento de quiénes son, pero no nos comunicamos efectivamente con cada una de estas identidades.
Y yo quiero poner un ejemplo sencillo de cómo tú y yo podemos acercarnos a cada uno de ellos. Cuando tú y yo tenemos necesidad de algo, de provisión, de protección, siempre como hijos naturales nos acercamos a los padres, ¿cierto? Si a mí me hacen falta útiles escolares, calzado o vestido o alimento, o simplemente tengo algún lujo que quiero darme o algo que yo quisiera obtener, yo no voy con el vecino, no voy con mi tío, no voy con mi abuela, sino voy directamente con mi padre. ¿Por qué? Porque él tiene obligaciones y responsabilidades con mi vida. Entonces yo sé que yo puedo acercarme confiadamente a él, que es mi padre, a pedirle. ¿Y él qué? Él me va a dar. Y su palabra nos muestra a través del ministerio de Jesús a eso, a acercarnos confiadamente a pedirle a él, porque él de antemano ya conoce nuestras necesidades. Simplemente tenemos que acercarnos y pedirle. Entonces, si él es un padre, deberíamos de acercarnos a él en oración para pedir provisión, para pedir protección. Y cada vez que tú y yo nos acerquemos a Jesús, a tener comunión con él, tenemos que ser conscientes que él no es el padre, él es el hijo, el que ha pagado el precio. Entonces, aún mismo Jesús, cuando vino a la tierra, él no pedía adoradores, sino pedía personas que adoraran en espíritu y en verdad, para que adoraran al Padre. Jesús mismo creía que él no tenía mérito alguno de recibir gloria o adoración, sino que simplemente él decía: hey, es a través de mí. ¿Qué conocimos a través de Jesús? Hemos conocido la gracia y la verdad. Hemos conocido una gracia abundante para nuestras vidas. Y también hemos conocido la verdad a través de Jesús. Porque la intención de Jesús al venir a la tierra era que Jesús nos iba a llevar al camino. Él era el camino, la verdad y la vida. ¿Para ir hacia dónde? Para ir al Padre. El único camino para llegar a Dios es Jesús. Entonces, cada vez que tú y yo nos acerquemos a la persona de Jesús, podemos llevar siempre en nuestros labios gratitud. Gracias por lo que has hecho. Gracias porque tú pagaste el precio por mí. No lo merecía, pero lo hiciste. Gracias. Y cada vez que tú y yo en esta vida, que tenemos vicisitudes diarias y tenemos aflicciones y hay muchas tensiones cotidianas, podemos acercarnos a su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo nos fue dado como un ayudador, como nuestra guía, como nuestro consolador. Es impresionante saber que Jesús pasa 3 años en la tierra en el ministerio. 33 años en total, pero solamente 3 años de ministerio. Y en esos 3 años forma a un grupo de personas que eran sus discípulos, que eran sus seguidores. Y entonces les dice: ustedes son mis seguidores, pero ha llegado el tiempo donde yo me tengo que ir y ustedes se quedarán, pero les conviene que yo me vaya porque se va a quedar con ustedes el Espíritu Santo y cosas mayores harán con él de las que yo mismo he hecho. Y Jesús mismo utiliza esta palabra: les conviene que yo me vaya. Eso quiere decir que tú y yo podemos acercarnos a estas 3 identidades de Dios, de esta Trinidad, para pedir algo. Si yo necesito provisión, yo me acerco a Dios. Si yo quiero agradecer una gracia inmerecida, me acerco a Jesús. Y si yo me encuentro afligida, desorientada, apenada, me siento deprimida, yo voy con su Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque su Espíritu Santo está aquí, nos fue dado, está en medio nuestro. Y no solo en medio nuestro, está en cada uno de nosotros. Él habita en nosotros. Ahora, ¿por qué explico todo esto? Porque yo quiero hoy abordar en esta serie Él es una de las virtudes más asombrosas que Dios tiene. Y esa virtud es que Él es fiel. Él es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios no solamente es fiel por la cantidad de promesas que están escritas en su palabra, en la Biblia. No solamente por las promesas, sino porque
entregó a su único hijo por amor a nosotros. Segundo, nos dejó a su Espíritu Santo como nuestra guía, como nuestro ayudador. Y tercero, porque creyó en ti y en mí para crear su iglesia. Eso es asombroso. Para mí, al menos al pensar en el amor de Dios, me hace saber que Él se mantiene fiel a ti y a mí. Y para esto yo quiero definir la palabra fiel. Fiel es un adjetivo calificativo que significa una persona que es firme y constante en sus afectos, que es firme en sus ideas y que también permanece firme en sus obligaciones y cumple con sus compromisos. Una muestra de la fidelidad de Dios para nuestra vida no simplemente es Jesús, sino también su Espíritu Santo y también su iglesia. Quiero que puedas dimensionar e ir más allá. Jesús fue una promesa de Dios. En el Antiguo Testamento, Jesús fue prometido por Dios y dijo, pero vendrá uno que salvará al mundo. Y Dios cumplió su promesa porque lo envió. Y después Jesús promete que alguien más se quedaría con nosotros. ¿Qué es quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es una promesa. Y dice, y no solamente se quedará entre ustedes, con ustedes, sino que ustedes también están predestinados a hacer el cumplimiento de una promesa, que ustedes serán mi iglesia. Y tal vez este chat que vimos al inicio, que nos dio un poco de risa con estos stickers muy novedosos, es una conversación que tienen y le vamos a dar lectura porque está en Mateo capítulo 16. De manera paralela también lo redacta Juan Lucas en el capítulo 9. Pero quiero ponerte como en contexto o en un panorama general. Están subiendo a la ciudad de Cesarea de Filipo, y cuando están subiendo a esta ciudad, yo me puedo imaginar que Jesús estaba subiendo sobre el monte Hermón y a sus espaldas estaba el esplendor de un hermoso templo que Herodes Antipas había construido. Dicen que esta gran ciudad, este templo era blanco de piedra caliza. Y yo me imagino que esta conversación que está a punto de tener con sus discípulos era porque él se daba cuenta que la gente estaba intrigada de decir, pero ¿quién es este que viene haciendo milagros? Acompáñame a Mateo capítulo 16 y dice de esta forma, del verso 13 al 20, dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Quiero que miremos una cosa a conciencia en estos versículos. Jesús hace una gran declaración acerca primeramente de Él, no simplemente de su iglesia, sino de quién es Él, porque Pedro había recibido la revelación de quién era Jesús. Y cuando él junta a este grupo de discípulos, habían tenido un tiempo de oración, están en el monte Hermón, en las ciudades de Cesarea de Filipo, y de fondo viendo un gran esplendor de una ciudad. Y les hace esta pregunta, y unos no le atinan a la respuesta. No le atinan a la respuesta, y el que siempre era acertado con sus respuestas era Pedro. Y le dice, hey, sí, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo.
Tú has declarado que yo soy el Hijo del Dios viviente. Sí, ese soy yo. Pero ¿saben una cosa? En muchas ocasiones no miramos con detenimiento la declaración que está haciendo y creemos que la piedra angular es Pedro, porque le dice: sobre de esta roca edificaré mi iglesia. Y no era que sobre Pedro iba a edificar la iglesia, sino lo que está diciendo Jesús es: sobre de esta verdad, sobre de esta proclamación, la iglesia iniciará, en el que yo soy el Hijo de Dios. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá conquistarla, podrá detenerme. No que Pedro fuera la piedra angular. En aquellos momentos lo que hacían para hacer edificaciones era que sacaban piedras muy grandes, las tallaban, ya fueran de mármol o piedra caliza, las tallaban y le daban forma de bloque. Y esa piedra era la piedra angular y era la primera que se ponía en un cimiento, y que sobre de eso todas las demás se tenían que alinear, las demás rocas. Pero era una piedra angular la que definía el cimiento de toda una edificación. Y esta es la verdad que está declarando Jesús, esta gran verdad en el que Él es. Que tú y yo nos congregamos cada domingo para proclamar que Él es el Hijo de Dios, que gracias a Él tú y yo tenemos salvación, que tenemos vida eterna, que hemos podido resucitar, que hemos venido de muerte a vida. Y eso es lo que tú y yo hacemos cada domingo. Pero sabes una cosa, está a punto de iniciar una nueva etapa para los discípulos. Ellos no alcanzaban a dimensionar qué era lo que Jesús estaba diciendo a través de esta gran declaración que Pedro mismo había hecho. Y es el inicio de la iglesia. Después de esto, Jesús anuncia su muerte. Dice: hey, es necesario que yo padezca y uno de ustedes me entregará y moriré y los dejaré. ¿Te puedes imaginar la confusión que había en los discípulos diciendo: estás diciendo que vas a iniciar algo grande con nuestras vidas, que estás a punto de hacer un gran movimiento, que esa verdad y esa declaración es la piedra angular, y ahora dices que te vas? ¿Cómo así si tú eres el líder? Tiempo después, Jesús muere en una cruz, resucita al tercer día, se aparece durante 40 días más a sus discípulos y Él va al cielo. Y entonces sus discípulos son tomados y empiezan a predicar esta gran verdad, la verdad de quién era el Hijo de Dios. Él no era cualquier rabino, Él no fue cualquier profeta, Él era el mismo Hijo de Dios, con autoridad que le había conferido Dios para venir a liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para predicar una buena noticia a aquel que estaba afligido. Porque yo creo que Dios es fiel. Yo creo que Dios es fiel porque yo puedo ver la grandeza de su iglesia. Y para esto quiero contarte un poco de los 20 siglos de historia que han habido en la iglesia de Jesucristo. Después de que estos discípulos empiezan a predicar el evangelio, aun cuando Jesús ya había ascendido al cielo, ellos empiezan a ser perseguidos. El imperio romano, habían sido rechazados por una religión judía. Los mismos judíos entregaron a Jesús, pero el imperio romano estaba oprimiendo y persiguiendo a los cristianos, y por los primeros 300 años tuvieron persecución, y ellos se escondían para cantar himnos, para poder leer las escrituras, los pergaminos. Y generalmente iban a las tumbas de aquellas personas que habían sido mártires, y encima de esas tumbas se reunían en un círculo, leían las escrituras y cantaban. Eso es iglesia. En este pasaje de Mateo capítulo 16 es la primera ocasión en el que aparece en nuestra Biblia la palabra iglesia, que viene de un término griego, eclesía. Eclesía quiere decir una reunión de personas unidas por una identidad y una razón de ser en común.
Este término eclesía, que es un término griego, no era un término religioso, sino meramente era un término cívico, que era cuando se convocaba a un grupo de personas a una asamblea para decir: hey, vengan aquí porque se va a hablar acerca de un tema. Y es cuando Jesús dice: mi iglesia, esta primera ocasión donde aparece esta palabra, no es un edificio, sino es un grupo de personas. No es un edificio, sino son aquellas personas que yo he convocado para que puedan ser una extensión de mi corazón para el mundo. Era por eso que durante esos primeros 300 años la iglesia fue perseguida. Pero ¿sabes una cosa? Permanecieron fieles. ¿Qué es lo que sucede después de esos 300 años donde pasan por lo menos 5 emperadores, pero donde se crea aún el Coliseo, donde aventaban a los cristianos para ser devorados por leones? Después de eso llega un emperador que se llama Constantino, y este emperador dice: vamos a hacer algo con los cristianos, vamos a legalizar el culto cristiano, vamos a legalizarlo. Fue una iniciativa que él tuvo para el Imperio Romano, aún sin llegar a ser emperador. Y cuando llega a ser emperador, ¿sabes una cosa? Algo sucede. El mismo Constantino se proclama cristiano, y al convertirse en cristiano se pone de moda ser cristiano, como ahora está de moda ser cristiano. Eso es en los años 300. Habían pasado meramente 300 años desde que Jesús se había ido y los discípulos iniciaron predicando el evangelio. Se pone de moda y algo sucede con la iglesia, que deja de ser una asamblea para tomar una forma mucho más exclusiva y mucho más formal, sino no meramente con un carácter religioso, sí meramente exclusiva, donde el Imperio Romano empieza a añadir a la iglesia cierta liturgia, incienso, procesiones, ropajes especiales. Y entonces a cada edificio que se le destinaba para que se congregara ese grupo de personas se le empezó a llamar basílica. Y por los siguientes 1000 años se convierte en un contexto católico. Y la palabra católico, a veces tú y yo tenemos como un espíritu anticatólico, donde rechazamos y te dicen: tú eres católico, y tú dices: no, yo soy cristiano, yo no soy católico. Y creemos que el católico es aquel que adora imágenes, que tiene santos y que se persina. Y sabes, el término católico en esos tiempos se utilizaba para decir que era una iglesia universal, no que adoraran dioses, sino que era un término universal, global. Pero se empezó a transgiversar este concepto católico, y entonces la iglesia perdió el carácter de familia y de comunidad. Se institucionalizó tanto que se centralizó, y al centralizarse la persona de Jesús perdió valor y salió de la escena Jesús. Entonces se levantaron los papas, los sacerdotes, y figuraban más ellos que el propio Jesús, mientras que la declaración de Pedro nos decía que Jesús y la fe en él era la piedra angular, lo que le daba sentido a nuestras reuniones. Para los años 1400, en la Edad Media, lo que sucede es que las Biblias fueron escondidas, y si no estaban escondidas, estaban atadas con cadenas directamente al púlpito, donde nadie podía tener acceso a las escrituras. En los años 1500 hay un hombre que se levanta que se llama Tyndale, y él tiene ahora una casa publicadora desde esos años. Este hombre lo que hace es tomar esos manuscritos y traducirlas del griego al inglés. Y fue aquel hombre que fue defensor de utilizar la palabra congregación en vez de iglesia, porque iglesia viene de un término alemán que es Kirche, y Kirche quiere decir edificio, pero congregación quiere decir asamblea, un grupo de personas, no se refiere a un edificio. Y en los 1500, cuando este hombre agarra los manuscritos y corre
porque venía la invasión del Imperio Otomano hacia Constantinopla, que era en Roma. Entonces este hombre agarra los manuscritos y se va y se esconde. Traduce la Biblia por 5 años hasta que la entrega y empieza a repartirlas. Y entonces la iglesia se empieza a dar cuenta, la iglesia romana se empieza a dar cuenta que él estaba abriendo los ojos de las personas al entregar la Biblia en sus manos. Lo toman y lo cuelgan de una soga, lo matan. Y después de ahí empieza una reforma protestante, donde vienen aquellos reformadores de la iglesia protestante. Y es donde nos separamos de la iglesia católica romana, donde quedan allá los católicos y la reforma protestante quita a los cristianos. ¿Por qué te cuento todos estos datos? Yo sé que tal vez no son muy relevantes, pero te los quise contar porque yo quiero hacer conciencia de algo. Dios es fiel porque su iglesia, después de 20 siglos, ha sobrevivido. Ha sobrevivido a todo esto. Ha sobrevivido a los excesos. Ha sobrevivido a la transgiversión que le hemos hecho, a la religión. Ha sobrevivido. Ahora yo te pregunto a ti en esta noche, ¿tú crees que la iglesia de Jesús es un cuento? No es un cuento. Es el único movimiento alrededor de todo el mundo que ha sobrevivido a 20 siglos de historia. En los tiempos de Pedro, sí era noticia predicar de la resurrección de Jesús, porque había sucedido meses o años atrás. Pero ¿crees que ahora en nuestros tiempos, después de miles de años, la resurrección de Jesús sea noticia? Sí. Sí, sigue siendo noticia. Sigue vigente, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Porque Él es constante en sus afectos para ti y para mí. Porque Él es constante con lo que promete, porque Él cumple con sus obligaciones. La pregunta más interesante en esta noche para nosotros es: si Él es fiel contigo, ¿cómo tú y yo podemos serle fiel? ¿Cómo tú puedes serle fiel a Dios? ¿Cómo puedes serle fiel a Dios? Sí hay una respuesta, y Jesús la dijo ahí mismo en el capítulo 16 de Mateo. Y quiero que la leamos juntos. Y prepárate para una gran verdad. Dice de esta forma, el verso 24: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Si tú quieres serle fiel a Dios, es claro, Jesús lo que está diciendo. Dios se mantiene constante. Si yo pudiera interpretar lo que estaba sucediendo en esa conversación, en esa pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, es: Jesús estaba con ellos y les decía: ¿saben qué? Dios es fiel. Dios es fiel con ustedes. Una prueba de eso es que yo estoy aquí y voy a morir en una cruz. Y otra gran prueba de que Dios es fiel con ustedes es que quiere utilizar sus vidas, pero necesita ser mi seguidor. Si Él es fiel contigo, tú sé fiel a Dios, tú sé leal a Dios. ¿Y cuál es la implicación de ser fiel a Dios? Es una gran implicación. Es dejar tu vieja manera de vivir, una manera egoísta de vivir, y convertirte en su
seguidor. Esos fueron los precursores de su iglesia. Hombres y mujeres que por 300 años fueron mártires. Tal vez fueron generaciones, 4 o 5 generaciones de hombres y mujeres que murieron siendo perseguidos por proclamar esta gran verdad, que Él era el Hijo de Dios. Y tú y yo ahora, en el siglo XXI, podemos tener libertad de culto y proclamar a Jesús. ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo leemos la historia de la iglesia, hay muchísimos historiadores, teólogos, antropólogos y sociólogos que han estudiado la historia de la iglesia para decir, hey, ¿por qué? Porque este gran movimiento aún sobrevive, y no solo que sobreviva, sino que vaya en aumento cada día más. No se explican. Sus esfuerzos son buenos y podemos aplaudirlos. Pero ¿sabes una cosa? Es simplemente saber que Jesús nos predestinó a ti y a mí. Y esta es la gran pregunta. ¿Tú estás dispuesto a ser fiel a Dios? No me respondas. Pero ¿qué tan dispuesto estás en darle reciprocidad a Dios de su gran amor? Él entregó a su único hijo. Y Jesús te dice, Él me entregó a mí, pero Él cree en ti y quiere usar tu vida. Tú y yo somos su iglesia, no es el edificio. Y hay 2 cosas bien importantes con las cuales quiero terminar en esta noche. La primera es hacerte saber que cuando Jesús concibió a la iglesia en su mente, nunca pensó en comodidad. Jesús mismo dijo, hey, yo no he venido a ser servido, sino yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Así que cuando Jesús concibió y planeó en su mente la iglesia, no pensaba en comodidad, no pensaba en un club social. Y lo segundo es que cuando Jesús pensó en iglesia, Él nunca pensó en que la iglesia fuera exclusiva para un segmento. Yo te puedo decir que su iglesia es para todos. Su iglesia es para cualquiera que quiera venir, para aquel que se encuentre cansado y trabajado. La iglesia es para todo aquel que esté enfermo, para el pecador, para que está perdido, para que aquellas personas que día a día reconocemos que necesitamos su gracia y la reconocemos y sabemos que aun cuando pecamos, Dios no cambia, sino que se mantiene firme en su afecto para nosotros. Yo quiero pedirte que en tu lugar te pongas de pie.